Muy buenos días, compañeros. Nuestra propuesta tiene como nombre diversidad e identificación de colémbolos como indicadores en la calidad de suelos en zona perturbada de la Universidad de Sucre, Sincelejo, Colombia. La propuesta está presentada por Bonfante José, Paternina Laura, Palis Isaac y Berbel Fabiola, pertenecientes al grupo de bioecología de suelo de biología de la Universidad de Sucre. El ecosistema del suelo en la Universidad de Sucre se encuentra en un estado de alteración, de tal manera que se ve afectado por distintos factores, especialmente por la actividad del hombre y la falta de conciencia de éste, provocando que la diversidad biológica de flora y fauna disminuya, evitando la formación y expansión de la vegetación. Asimismo, hacen que se dificulte la generación de materia orgánica y por tanto esto contribuye a que el crecimiento y desarrollo de los colémbolos se afecte de manera directa. La realización de este proyecto se da por la necesidad de saber con exactitud la diversidad de colémbolos de vida libre presentes en el suelo de la Universidad de Sucre, teniendo en cuenta el fácil acceso a estos artrópodos, debido a su abundancia, diversidad, facilidad de recolección, respuesta rápida a perturbaciones del medio ambiente y a su papel funcional. Del mismo modo, los colémbolos actúan como bioindicadores de los suelos, donde uno de los atributos que los hacen buenos indicadores es que responden a la perturbación de forma rápida, predecible y analizable. En Colombia, son escasos los estudios que relacionan aspectos bioecológicos de los colémbolos en ecosistemas naturales. De esta manera, este estudio nos permitirá identificar los colémbolos de vida libre, así como algunos caracteres taxonómicos, siendo este uno de los principales problemas del orden de los colémbolos, debido a la falta de referencias bibliográficas actuales que soportan una taxonomía clara. Ahora, se sabe que el suelo se caracteriza por ser uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza y uno de los hábitats más diversos de la Tierra. Este alberga una infinidad de organismos diferentes que interactúan entre sí y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida. No hay ningún lugar en la naturaleza con una mayor concentración de especies que los suelos. Sin embargo, esta biodiversidad apenas se conoce al estar bajo tierra y ser en gran medida invisible para el ojo humano. Los microartrópodos son un componente importante de la fauna del suelo y de otros medios. Uno de los grupos mejor representados por su diversidad y abundancia en el ecosistema terrestre son los colémbolos. Los colémbolos son artrópodos caracterizados por presentar el cuerpo dividido en tres estigmas, cabeza con antenas y piezas bucales, tórax de 3 segmentos y abdomen con 6 segmentos. El carácter más propio de los colémbolos es la presencia de un apéndice impar ventral en el primer segmento abdominal denominado tubo ventral. La importancia de los artrópodos radica en su actividad, ya que estos pueden influir en la formación y fertilidad de los suelos, afectando de esta manera el nivel de producción primaria del ecosistema y el ciclo de los nutrientes. Asimismo, estos organismos sirven de biocontrol para poblaciones de bacterias y hongos. Se conoce alrededor de 7.000 especies en el mundo y su distribución geográfica es muy amplia, así como su capacidad de ocupar diversos hábitats. Sin embargo, algunos géneros se observa un notable endemismo. Su abundancia y biodiversidad están relacionadas con diversos factores del medio, tales como materia orgánica, pH, disponibilidad de nutrientes, tipo de humus y cubierta vegetal. Dentro de la ecología se puede observar que el principal factor determinante de su abundancia es la humedad, debido a que la estación seca es lo que más afecta la población edáfica. Por otro lado, el efecto del uso del suelo sobre la fauna de colémbolos se ha documentado en algunas ocasiones, señalando que las prácticas agrícolas y de infraestructura producen una ruptura total del equilibrio de las comunidades edáficas. Por ende, al momento de realizar este proyecto, se planteó como objetivo conocer la biodiversidad de los colémbolos como bioindicadores del suelo presente en la Universidad de Sucre, teniendo en cuenta el grado de perturbación del área de muestreo. Con base al área de estudio para esta investigación,
Fue seleccionado a la Universidad de Sucre, que se encuentra ubicada en la costa caribe colombiana, en el departamento de Sucre y municipio de Sincelejo. Esta puede ser localizada mediante las coordenadas evidenciadas en la siguiente presentación. Además, esta zona de estudio o área de estudio cuenta con ciertas características físicas como lo son la temperatura, que oscila entre los 20 y 36 grados centígrados. Presenta una humedad relativa del 96%, con vientos de 3 kilómetros por hora y una altura sobre el nivel del mar de 213 metros. Además, cabe resaltar que la zona de muestreo se caracteriza por situarse cerca de un arroyo, donde hay presencia de gran cobertura vegetal y hojarascas. Además, se caracteriza por ser una zona perturbada debido a las construcciones cercanas y a la presencia. Para la obtención de las muestras de colémbolos de los suelos, inicialmente fue necesario dirigirnos a la Universidad de Sucre, más específicamente al área o la zona destinada al muestreo, así como se evidencia en la figura 1. También fue necesario la implementación de los embudos Bessels, como pueden ser observados en la figura 2, los cuales tenían como fin el capturar los colémbolos del suelo. Una vez establecidos en el área de estudios, se realizó un transepto lineal de 35 metros. Este transepto fue dividido cada 5 metros, obteniéndose así un total de 7 estaciones o puntos de muestreos. En cada punto de muestreo se tomaron muestras superficiales de suelo, principalmente de la hojarasca. Posteriormente, estos envases o embudos fueron sellados y se realizaron agujeros. Se llevaron al laboratorio donde se dejaron secando durante 8 días. Ahora bien, en cuanto al secado de la muestra, fue necesario someter estas a luz artificial, ubicando en la parte superior del embudo un bombillo de luz amarilla, tal como podemos observar a continuación. Posteriormente se implementaron intervalos de 1 hora diaria con el fin de obtener mejores resultados. Para la recolección de las muestras de colémbolos, se colocó un recipiente que contenía una solución de formol al 6% y glicerina al 1% en la parte inferior de los envases para conservar las muestras de colémbolos y posteriormente poder realizar su conteo e identificación. Finalmente se llevó a cabo el conteo e identificación de los colémbolos obtenidos en las distintas muestras de suelo, para lo cual cada una de las muestras fueron depositadas en una caja Petri previamente rotulada, y con ayuda de un estereoscopio pudimos establecer el número de individuos por cuadrantes y a la familia a la que pertenecían. Los resultados obtenidos del conteo e identificación de colémbolos a partir de las muestras obtenidas fueron organizados y tabulados como se muestra en la siguiente gráfica, en donde se puede observar que se recolectó un total de 408 ejemplares, que fueron contabilizados por separados en grupos taxonómicos. De ellos, 373 corresponden al género Bourletiella, 26 al género Pononatelus y finalmente 19 correspondientes al género Folsomia. La gráfica representa tres géneros: el género Bourletiella, Pronognathelus y el género Folsomia. Hay 7 muestras y el género que representa, que tiene más individuos representados en las muestras, es el género Bourletiella, seguido del género Pronognathelus y por último el género Folsomia. Siendo la muestra número 5 la que representa más individuos para el género Bourletiella, siendo la muestra número 6 para el género Pronognathelus y para el género Folsomia la muestra número 2 y muestra número 5. Y la muestra número 3 es la que representa más individuos de colémbolos en comparación con las demás muestras. Entonces, a partir de la gráfica anterior se puede decir que la mayor cantidad de colémbolos hallados en todas las muestras pertenecen al género Bourletiella, representado con un 91.42%, y perteneciente a la familia Bourletiellidae,
Estos resultados son bastante significativos en comparación con los resultados de los demás géneros. La presencia de estos insectos puede ser considerada en un futuro como indicadores biológicos de la calidad del suelo, debido a su alta capacidad reproductiva y tolerancia a vivir en condiciones adversas. Estos colémbolos son mucho más abundantes en zonas contaminadas, ya que pueden resistir con mayor facilidad algunos contaminantes y degradarlos. La presencia de estos en estas zonas también puede estar relacionada con la correlación positiva que presenta la familia con la materia orgánica y la humedad del suelo. Estos son capaces de crecer y desarrollarse en suelos ácidos con valores de pH muy bajos y a su vez tolerar altas tasas de humedad, favoreciendo así el aumento de la población de la familia. Por otra parte, podemos decir que del total de individuos que se colectaron, el segundo lugar corresponde al género Pogonodactylus, en un 6,37%. Ahora bien, para diferenciar entre Tomocerus y Pogonodactylus, pudimos determinar lo siguiente. En Tomocerus, el tercer segmento antenal largo es subcilíndrico. En Pogonodactylus se está reduciendo apicalmente. Además, la proporción del tercer segmento antenal al cuarto en Pogonodactylus es mucho mayor que en Tomocerus, y el cuarto segmento antenal es mucho más corto que el segundo en Pogonodactylus, mientras que en Tomocerus tienen una longitud desigual. Este género se caracteriza por presentar un tamaño de 4 a 5 milímetros y se encuentra representado por especies que se pueden distinguir basándose en la longitud de sus antenas. Ahora bien, en el continente americano se registra la presencia de 3 especies correspondientes a este género. Por último, dentro del conteo realizado en las diferentes muestras de suelo, encontramos a los especímenes del género Fulsomia. Estos individuos se caracterizan por presentar un cuerpo delgado y no pigmentado de hasta 3 milímetros de longitud. La cabeza tiene un par de antenas de 4 segmentos y un par de órganos postantenales sin manchas oculares. La parte dorsal del primer segmento torácico se reduce y los 3 segmentos abdominales posteriores se fusionan. El lado ventral del cuarto segmento abdominal tiene una furca, la cual es utilizada para saltar, y es el número de cerdas en este órgano lo que distingue a esta especie de otros géneros. Cabe resaltar que este tipo de colémbolos de este género son llamados vagabundos, puesto que se han extendido por todo el mundo y son encontrados en suelos y en macetas, es decir, tienen una distribución cosmopolita. Si se hacen investigaciones en suelo, es frecuente que sean hallados en cuevas, en suelos con altos contenidos orgánicos, en granjas, en hojarasca de bosques y en los márgenes de río. Ahora bien, analizando la tabla y la gráfica, es posible evidenciar que los colémbolos pertenecientes al género Folsomia son los menos abundantes dentro de los 3 géneros reportados. Este se encuentra representado con tan solo el 4,5% de todos los individuos contabilizados. Se plantea que los colémbolos del género Folsomia son muy sensibles a los pesticidas y contaminantes en el suelo. Es por ello que se atribuye que los suelos utilizados en esta investigación presentaban dichos contaminantes. En conclusión, el género más abundante de colémbolos resultó ser Burletiella. El género Folsomia se encontró en menor proporción, lo cual nos indica que la calidad del suelo de donde se tomaron las muestras no está en las mejores condiciones. Se debe considerar que este fue un pequeño estudio realizado en poco tiempo, debido al número de muestras y cantidad de colémbolos obtenidos no son tan significativos para determinar los parámetros y características que posee el suelo unisucreño. Es necesario realizar más estudios con mayor profundidad que permitan establecer las características del suelo presente en la Universidad de Sucre. Las referencias citadas para la investigación son las que se encuentran mostradas aquí presentes. Muchas gracias.